Hay momentos en la vida donde el peso de una responsabilidad, el miedo al futuro o el dolor de una herida se vuelven tan abrumadores que la única opción lógica que encuentra nuestra mente es correr. En la antigua e intensa historia de Jonás, antes de los monstruos marinos y de los abismos del océano, hubo un día en el que aquel hombre recibió una instrucción clara que desafiaba por completo su lógica, sus prejuicios y sus fuerzas. En lugar de obedecer, el pánico se apoderó de su pecho, miró hacia el horizonte y tomó la decisión de comprar un boleto en un barco que iba exactamente en la dirección opuesta hacia Tarsis, convencido de que si lograba poner suficiente distancia de por medio, la voz que lo llamaba terminaría por apagarse. Salió corriendo con el corazón acelerado, ocultándose entre los pasajeros, creyendo erróneamente que la geografía humana podía esconderlo de un propósito divino. Sin embargo, mientras el barco se alejaba de la costa, había una tormenta invisible que comenzaba a gestarse en lo más profundo de su ser. Y quizá tú que estás escuchando esto ahora mismo, sabes perfectamente lo que se siente intentar escapar de algo que en el fondo de tu alma sabes que debes enfrentar. Probablemente últimamente has sentido esas ganas desesperadas de apagar el teléfono, de mudarte de ciudad, de abandonar esa relación, ese trabajo o ese proceso espiritual que te exige una versión de ti que hoy sientes que no posees. Yo sé lo que estás pensando ahora mismo. Sé que a veces nos convencemos de que huir es la única forma de protegernos, que si evitamos esa conversación difícil o si ignoramos ese vacío en el pecho, las cosas simplemente van a solucionarse solas, hasta que nos damos cuenta de que podemos cambiar de escenario. Pero los fantasmas de nuestra mente viajan en la misma maleta. Jonás bajó al interior del barco, se acostó en lo más profundo de la bodega y se quedó profundamente dormido, en un intento desesperado por anestesiar su ansiedad y no pensar en las consecuencias de su huida. Pero el universo tiene formas implacables de recordarnos quiénes somos. Y pronto se desató una tempestad tan violenta en el mar que los marineros experimentados, llenos de terror, comenzaron a clamar a sus propios dioses y a lanzar la carga al agua para evitar el naufragio. Mientras el mundo exterior se caía a pedazos, aquel hombre seguía durmiendo, no por paz, sino por ese cansancio emocional extremo que experimentan quienes pasan el día entero huyendo de sí mismos. El capitán lo despertó a gritos, exigiéndole que se levantara y orara a su Dios, confrontándolo con la realidad de que su presencia en ese barco no era una casualidad, sino el origen del caos que amenazaba la vida de todos a su alrededor. Lo más doloroso de huir de tus problemas es darte cuenta de que tu tormenta interna termina salpicando a las personas que más te importan. Hay personas que arrastran una culpa silenciosa porque saben que su aislamiento, su apatía o sus decisiones egoístas están lastimando a su familia, a sus amigos o a quienes los rodean, creando un naufragio emocional a su alrededor que ni ellos mismos saben cómo detener. Quizá tú también te has encontrado en esa bodega oscura, fingiendo que no pasa nada, durmiendo de más para evadir la realidad, mientras afuera los vientos de la ansiedad soplan tan fuerte que sientes que tu estructura no va a aguantar un día más. Cuando los marineros echaron suertes para saber por causa de quién les había venido aquel mal, la suerte cayó sobre Jonás, obligándolo a confesar su identidad en medio del rugido de las olas. Con la voz temblorosa, pero con una honestidad desgarradora, les dijo que era hebreo, que temía al Dios del cielo y que estaba huyendo de su presencia. La única solución que encontró para salvar a la tripulación fue pedirles algo que requería un coraje absoluto. Tómenme y láncenme al mar, y el mar se les aquietará. Jonás entendió que no podía seguir negociando con su huida, que el océano embravecido no era su enemigo, sino el último recurso de un amor obstinado
que estaba dispuesto a romper su barco con tal de rescatar su corazón del orgullo. Fue lanzado al abismo, y en el instante en que su cuerpo tocó el agua helada, el mar cesó de su furia, dejándolo completamente solo en la inmensidad de la nada, enfrentando cara a cara el silencio que tanto había evitado. Mientras el cuerpo de Jonás se hundía en las profundidades del océano, envuelto en una oscuridad total y con el agua asfixiando sus pulmones, el ruido de la tormenta en la superficie comenzó a apagarse, siendo reemplazado por un silencio sepulcral. En ese descenso hacia lo desconocido, despojado de su barco, de sus planes y de sus excusas, aquel hombre experimentó el peso absoluto de su vulnerabilidad, dándose cuenta de que la distancia que tanto había buscado solo lo había llevado al vacío más profundo. Las algas se enredaban en su cabeza y el abismo parecía reclamarlo para siempre, recordándole que no hay peor prisión que la que construimos cuando intentamos escapar de nuestro propio destino. Fue en ese instante de total desamparo, cuando ya no quedaban fuerzas para nadar ni aire para gritar, donde comprendió que huir nunca había sido una solución, sino una forma lenta de apagarse. Y probablemente tú que estás escuchando esto, has experimentado ese mismo descenso en tu propia vida, sintiendo que te hundes en un océano de problemas que tú mismo provocaste al intentar evadir la realidad. Quizá tú también has tocado ese fondo emocional donde el aire escasea, donde la culpa por haber escapado de tus responsabilidades o de tu fe se vuelve tan densa que sientes que no tienes derecho a pedir ayuda. Es ese momento exacto donde te das cuenta de que la tormenta interna no se calma cambiando de lugar, sino deteniendo la marcha y teniendo el valor de mirar de frente aquello que tanto te asusta. Hay personas que pasan meses enteros sumergidas en ese aislamiento, creyendo que su naufragio es definitivo y que la oscuridad de sus errores los ha vuelto completamente invisibles para el resto del mundo. Es un dolor inmenso que te drena la vida en secreto, pero mientras intentas mantenerte a flote, hay miles de almas allá afuera peleando tormentas silenciosas ahora mismo, corazones cansados que en este preciso segundo sienten que se están ahogando en su propia mente. A veces ignoramos el poder que tienen nuestras acciones cotidianas, pero un simple me gusta en este video, o el compartirlo con alguien que sabes que está huyendo de sus propios fantasmas, puede ser el salvavidas que el algoritmo necesita para entregarle este mensaje a una persona que hoy necesita recordar que la tormenta tiene un propósito. Nuestra meta es alcanzar a 100.000 corazones que olvidaron cómo respirar en paz. Y al suscribirte hoy, te conviertes en parte de una comunidad que no juzga a los que huyeron, sino que les tiende la mano para ayudarlos a volver a empezar. Porque el relato nos sumerge en un giro cinematográfico extraordinario, justo cuando Jonás tocaba el punto más bajo de su existencia. Dios no lo dejó abandonado a su suerte en el fondo del mar, sino que tenía preparado un gran pez para que lo tragara. Aquel vientre oscuro y húmedo, que para cualquiera habría parecido una sentencia de muerte o el final más macabro de una historia, se convirtió en realidad en su espacio de preservación, en un refugio incómodo pero seguro, donde la muerte no pudo tocarlo. Durante 3 días y 3 noches, en la total intimidad de ese encierro, Jonás tuvo que confrontar el silencio que tanto había evitado, transformando su pánico en oración y reconociendo, desde lo más profundo de su quebrantamiento, que la salvación solo pertenece a la gracia que había intentado evadir. Esa es la revelación psicológica más profunda que necesitas abrazar en este instante. El vientre oscuro en el que te encuentras hoy, esa crisis que parece estar destruyéndote, no es tu final, sino el lugar donde estás siendo preservado. A veces, la única forma que tiene el amor eterno de detener nuestra huida autodestructiva es permitiendo que toquemos fondo
no para castigarnos, sino para obligarnos a soltar el control de un barco que de todas formas se iba a hundir. No estás perdiendo la vida en medio de esta oscuridad. Estás siendo procesado, desintoxicándote del orgullo que te alejó de tu esencia y preparando el terreno para una obediencia que nacerá de tus cicatrices. Muy pronto, el ciclo va a completarse. El pez te dejará en tierra firme y te darás cuenta de que sigues vivo, de que tu propósito sigue intacto y de que el mismo Dios del que intentaste huir caminó contigo en el fondo del océano, esperando pacientemente a que estuvieras listo para volver a escuchar su voz.